Qué poco fútbol se vio ayer en el nuevo Los Cármenes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva función de Área Rojiblanca. Vamos a poner sobre todo el acento ahí, el foco en lo que sucedió ayer en el Coliseo del Zaidín. Volvió a la victoria el cuadro rojiblanco, ganó el Granada Club de Fútbol después de 2 derrotas de manera consecutiva a domicilio. Ayer consiguió volver a la sonrisa ante su gente, poca, en el Estadio Nuevo Los Cármenes, en la jornada retro y ante un colista cultural leonesa que ya lo tiene realmente complicado para mantener la categoría en segunda división. El Granada, gracias a su triunfo de ayer por la mínima, y ya digo que con un fútbol muy gris de uno y otro equipo y con mucha polémica arbitral, vaya arbitraje malo el del murciano Ojaos Barrera, pero con ese triunfo por 1-0, gracias a un solitario gol de Rubén Alcaraz desde el punto de penalti y en el minuto 5 de partido, el cuadro de Pacheta pone 11 puntos de colchón con respecto al descenso. Se sitúa en la zona media-baja de la clasificación, zona templada de la categoría de plata y todavía mes y medio de competición por delante. Tiene que conseguir 5 o 6 puntos aproximadamente, incluso son suficientes menos para atar matemáticamente la salvación este Granada Club de Fútbol, pero todavía con esas jornadas por delante, el cuadro de Pacheta va a navegar en la tranquilidad, en el sosiego, o lo que es lo mismo, quizá para algunos, incluso el aburrimiento, porque ya están casi hechos matemáticamente los deberes por abajo y no hay opción de nada jugoso ni ilusionante por arriba. Así que va a ser un mes y medio de competición para ver el Granada Club de Fútbol quién se gana el puesto en el cuadro nazarí de cara a la próxima temporada. Y si miramos a los despachos, a las áreas, a las instancias superiores, pues a planificar la próxima temporada. De hecho, ya ha habido un nombre propio que se dio a conocer como rubricación de la rúbrica de la renovación de cara a la próxima temporada, que ha sido el caso de Rubén Alcaraz. Esto es lo que vamos a llevar como plato principal, la victoria del Granada de ayer, pero además derrota de Covirán Granada, victoria del G+B, que además la saca de zona de descenso debido a la derrota del Majek Tías, victoria del Sima Granada, la jornada en Tercera División Federación con un Motril que vuelve a ser líder de esa categoría y que además va a ser protagonista en nuestro Área Rojiblanca. La recta final vamos a compartir un ratito de charla con el killer, con el auténtico asesino del gol que tiene el Club de Fútbol Motril para estar ahí, en lo más alto de la tabla clasificatoria y soñar con el ascenso a Segunda Ref. Vamos a charlar un rato con Antonio López. Como ven, de nuevo arranca la semana con un menú muy suculento. Esto ya ha arrancado. 101 Televisión es Área Rojiblanca. Y esto es lo de ayer en el nuevo Los Cármenes, una victoria con muy poquito fútbol en la jornada retro. En primera y segunda división el Granada volvió a sonreír, pero sobre todo por el resultado, por los puntos que meten el zurrón en el conjunto de este hombre, de Martín Rojo Pacheta, que después de caer en Gran Canaria y Castellón volvió a sumar de 3 y lo hizo en un partido rácano en cuanto a fútbol, en el que se adelantó rápido con gol de Rubén Alcaraz desde el punto de penalti. Sobre él le hicieron la pena máxima al minuto 4 de partido. Él se encargó de ejecutar y a partir de ahí, en gran medida, dominio de la Cultural Leonesa, mucho más necesitada, pero equipo sin puntería, el de Rubén de la Barrera, y gran protagonismo del colegiado. Ahora hablamos de Ojaos Valera, pero lo de ayer en Los Cármenes, sin lugar a dudas, lo mejor fue el resultado, porque el Granada ofreció poco juego, poco fútbol, pero eso sí, sumó un +3 que da tranquilidad para la salvación. Y ya digo que lo de Ojaos Valera fue realmente llamativo. De estos arbitrajes, el del colegiado valenciano que cabreó a los dos equipos, al Granada Club de Fútbol y a la Cultural Leonesa.
9 tarjetas amarillas, 2 rojas, 3 expulsiones, 2 por esas cartulinas rojas y 1 por doble amonestación a Víctor García de la Cultural Leonesa. En el Granada terminó expulsando a Diallo y a Jorge Pascual. A este último, al jugador, al delantero almeriense, por, según reza el acta, lo van a leer, por decirle en línea, perdone, pero le dijo puto bigotes mientras hacía el gesto del bigote mirando a la línea, al juez de línea del partido de ayer. Joao Valera, que ayer fue desgraciado protagonista en el nuevo Los Cármenes. No se puede decir quizá que perjudicase en demasía a ninguno de los dos equipos, pero fue protagonista y eso para un árbitro siempre es malo. Y si hablamos de protagonistas, claramente en positivo, el de la tarde de ayer fue Rubén Alcaraz. ¿Por qué? Porque el viernes el Granada Club de Fútbol confirmaba su renovación de cara a la próxima temporada en el conjunto nazarí. El catalán va a estar un año más vinculado a la entidad nazarí. Además, en el partido de ayer regresaba la titularidad después de varias ausencias en la pizarra de Pacheta. Fue el ancla del equipo como pivote, capitán general en el centro del campo y además marcaba el gol de la victoria. Rubén Alcaraz ayer líder de los rojiblancos en una semana fantástica con renovación, titularidad y gol para dar 3 puntos de oro a los nazaríes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta función de Área Rojiblanca que, como ven, tiene un menú muy pero que muy suculento y en el que vamos a saborear una jornada bastante sosita en cuanto a fútbol, pero muy jugosa, muy carnosa en lo que a clasificación se refiere, porque el Granada Club de Fútbol sumó de 3 en ese partido ante el colista Cultural Leonesa. Lo de abajo no se mueve, siguen los mismos 4 metidos en problemas y el Granada lo aprovecha para poner todavía más de colchón, más colchón sobre el descenso. Arrancó la jornada con +8, va a dormir durante toda esta semana con +11, independientemente de lo que pase en el partido que se disputa ahora mismo entre la Sociedad Deportiva Eibar y el Real Valladolid. Un Granada Club de Fútbol que ayer regresaba al nuevo Los Cármenes después de 2 partidos consecutivos a domicilio y lo hacía con cambios en el 11 de Pacheta, con la necesidad de sumar de 3 para no meterse en problemas de cara al último mes y medio de competición. Lo hacía con vuelta a la defensa de 4 en la pizarra del míster burgalés, con Lucas Zidane de nuevo en portería, con un imprevisto en los minutos previos al partido, porque primero en la pizarra de Pacheta estaba Manu Lama de titular en el centro de la zaga junto a Loic Williams. Regresaba el central madrileño después de haberse perdido el partido de Castalia por una pubalgia. Se resentía Manu Lama en el calentamiento, se quedaba en el banquillo, titularidad para Bambo Diaby en el costado diestro del eje de la defensa. Estaba fatal, por cierto, el central africano. Rubén Alcaraz era titular en el centro del campo como pivote defensivo, como ancla, como stopper, como líder de la zona ancha del terreno de juego, junto a Izan González y Pedro Alemán, y era Arnaiz el que actuaba como referencia ofensiva, acompañado en los costados por Pablo Sáenz y Alex Sola. A los 4 minutos el Granada ya sonreía porque penalti sobre Alcaraz en un agarrón del que se queja la Cultural Leonesa, como es lógico, pero que se puede ver como penalti de Víctor García sobre el propio Rubén Alcaraz. Joao Valera mandó la pelota a los 11 metros, el propio catalán Alcaraz fue el que anotó el tanto del cuadro nazarí para sumar de 3 o por lo menos empezar a cimentar, a construir ese triunfo. Sonreía Rubén Alcaraz, sonreía el Granada Club de Fútbol y lo que hacía la Cultural Leonesa era empujar a un Granada Club de Fútbol que administraba o pretendía administrar esa victoria como podía sobre el verde del nuevo Los Cármenes. Un Granada Club de Fútbol que por momentos lo pasaba mal y que, superada la hora de juego, se quedaba con un hombre menos. Expulsado Baila Diallo por una dura entrada
en el costado izquierdo de la defensa del Granada Club de Fútbol, a la calle el francés, y solo 4 minutos después Víctor García veía la segunda cartulina amarilla, el lateral derecho de la Cultural leonesa, y se iba a la calle. Una superioridad numérica para la Cultu, que solo duraba 4 minutos sobre el verde y que aún así apretaba un poco los últimos compases del partido. Ya en la recta final, Pascual veía la cartulina roja, por lo que veíamos en el arranque. Yo lo siento, pero es que es lo que reza el acta. Le dijo, según el colegiado, según el acta arbitral, le dijo puto bigotes al juez de línea del partido de ayer, haciendo el gesto del bigote. Viendo las repeticiones de ese lance, está muy lejos Jorge Pascual. Es verdad que está reclamando una posible falta que le hacen, pero el almeriense, pues al parecer, le dijo algo al línea, este se lo dijo al colegiado y Ojaos Valera enseñó la cartulina roja. Sea como fuere, el Granada, con sufrimiento, ató y abrochó 3 puntos que lo acercan y mucho a la salvación, también, no solamente por su victoria, sino porque el resto de resultados del fin de semana le están sonriendo al cuadro nazarí en esta 35ª cita del campeonato, con el reparto de puntos del Ceuta y el Sanse, la victoria del Burgos, que por cierto, ojo al Burgos, que se está colando en esa zona de arriba tumbando al Sporting, la victoria del Leganés, que coge aire por abajo y tumba al Albacete, próximo rival del Granada, por cierto. El Málaga vuelve a escalar posiciones con ese 2-0 en la Rosaleda ante Las Palmas, victoria del Córdoba ante el Real Zaragoza, que es el que marca la zona roja, los puestos de descenso. Se frena el cuadro aragonés con esa derrota en el Arcángel, el empate entre el Huesca y el Deportivo de La Coruña, ninguno de los de abajo, como ven, tampoco el Mirandés, tampoco la Cultural leonesa, tampoco el Zaragoza, ninguno de los equipos de abajo logró sumar de 3 y por lo tanto eso mantiene esa zona baja tal y como estaba. Más problemas para el Cádiz, que palmó 0-1 en casa ante el Andorra, la goleada tremenda del Racing de Santander por 5-1 ante la Unión Deportiva Almería, y lo que os decía que está en juego en Pucela, que es el partido entre el Real Valladolid y la Sociedad Deportiva Eibar. Digo que está loca la segunda división porque ahí estamos viendo que el Almería ayer le chiflaron 5 goles en su visita al Sardinero, 5-1 a favor del Racing. Es verdad que se quedó con uno menos la Unión Deportiva Almería, de nuevo Dion Lopi expulsado. Justamente, y fíjense qué curioso, fue expulsado también en el partido de Juegos del Mediterráneo en la primera vuelta ante el Racing de Santander, y a partir de ahí se descompuso el conjunto de Rubi. Pero es que este Racing, que ayer le metió 5 al que era segundo clasificado, lo que ha hecho es levantarse de haber encajado 6 el otro día ante el Andorra. Es decir, que está loca la segunda división, que luce así en la tabla clasificatoria, con el Racing comandando la tabla con 65. Hay baile en el ascenso directo, se cae el Almería, vuelve ahí el Deportivo de La Coruña con su empate a domicilio, playoff para Almería, Málaga, Burgos y Castellón. La Unión Deportiva Las Palmas se queda fuera y el Eibar va a intentar empatar a los canarios con su partido de ahora en el José Zorrilla. El Andorra, Sporting de Gijón y Ceuta ya zona templada, suspirando, ¿por qué no?, por acercarse en esta recta final de campeonato a esas primeras 6 posiciones, y lo de abajo pues ya es zona templada, quizá en demasía, quizá para algunos incluso aburrida, pero ahí está el Granada, respirando tranquilo, sosegado, después de toda la zozobra. Ahora el Granada de Pacheta vive más o menos feliz porque tiene 11 puntos de colchón con respecto al descenso, que sigue marcándolo el Zaragoza, clavado en 34, y todo en 2 puntitos, un pañuelo de 2 puntos para Real Zaragoza, para Huesca, para Mirandés y para la Cultural y Deportiva Leonesa. Sigue en problemas el Cádiz, puede seguir en problemas el Valladolid en ese partido que ahora mismo está jugando en casa, y quién sabe si el Sanse o incluso el Leganés, pero sobre todo esos 4 de abajo, y el Cádiz, que es el que más cerca está, solo 4 puntos por encima de esa zona baja, y parece que no ha servido de mucho el cambio de entrenador, Sergio González, porque ganó el primero y ha perdido todos los demás desde entonces, así que un bagaje bastante malo. Así es la jornada, así está siendo la jornada, la 35, con un Granada que mira al calendario inmediato. Nos queda por conocer ya cómo se va a ir concretando el mes de mayo, va a su ritmo la liga, ¿no?, por decirlo así. Próximo partido, próximo fin de semana,
Carlos Belmonte para los de Pacheta, tocará visitar al Albacete el domingo 19 de abril, 6:30, próximo fin de semana, y el regreso al Coliseo del Zaidín con un duelo guapo ante una Almería que se va a estar jugando el ascenso directo y que aterrizará en Los Cármenes el domingo 26 de abril a las 4:15 de la tarde, la jornada número 37. A partir de ahí ya enfilamos las últimas 5 citas del calendario hasta agotar el mes de mayo. La liga regular cierra con el mes de mayo. El Granada Club de Fútbol, que ayer sumó 3 puntos que saben a tranquilidad. No lo digo yo, que también lo decía Pacheta. Sosiego porque son 45 ya las unidades en el casillero y por lo tanto su equipo ya vive más tranquilo. Hemos entrado muy bien al partido. El equipo ha entrado bien hasta que nos han cometido penalti, hemos metido el 1-0. Luego el partido ha entrado en un toma y daca en el que hemos tenido alguna ocasión para meter. Ellos también han tenido alguna. Creo que el partido de Luka ha hecho un partido de mucha valentía y nos ha tocado sufrir. Y como decíamos ayer, ha sido un partido que había que sacarle para adelante. Así han estado mentalizados los jugadores. Quizás creo que hemos competido muy bien. También la leonesa, la cultural, y nosotros, bueno, pues hoy hemos ganado y nos da 45 puntos, que nos da mucho margen ya para seguir ganando. Seguir ganando, no hay otro mensaje. A seguir ganando, a seguir compitiendo. El jugador tiene que competir y hay que seguir compitiendo. Ya es que seguir ganando, no hay otra, que seguir ganando. Vamos a ver a dónde llegamos. Esos son los momentos que necesitamos, ese aliento. Y este aliento llega, llega. Cuando la grada se pone de nuestro lado y empieza a empujar, que está viendo sufrir al equipo, y el equipo, no me extraña que la grada anime porque es un equipo honesto, es un equipo que trabaja, es un equipo que corre. Nos equivocamos, sí, claro, pero somos un equipo que corremos. No miramos al compañero si no ha corrido, no, corremos nosotros para arrastrar a todo el mundo. Y eso la grada lo acepta, así que desde aquí, muchísimas gracias. Gracias, porque eso se siente. Tras el partido, señalaba a la afición, es verdad que arropó en los últimos minutos la afición del nuevo Los Cármenes. Ayer poquita, yo lo cifraría en unos 13.000 espectadores, es una entrada pobre. Es verdad que el fin de semana estaba siendo tontorrón en lo meteorológico, con lluvia, con la calima el viernes y el sábado. Estaba medio raro, tampoco evidentemente el equipo enamora ni encandila, pero los que fueron, por momentos pitaron al equipo, porque el fútbol estaba siendo horrible y en muchos momentos fue dominado este Granada Club de Fútbol por el colista, por la Cultural leonesa, mucho más necesitado evidentemente, pero supo detectar, como decía Pacheta, en la afición de Los Cármenes, que el equipo necesitaba un poquito de empujón y empezó a intentar caldear un poco el ambiente para levantar el ánimo de los rojiblancos. Esto decía Pacheta. Lo del Rubén de la Barrera fue una rajada tremenda, señalando al árbitro de manera clara. No vio penalti, no entendió la expulsión a Víctor García y llegó incluso a insinuar que cuando expulsa a Diallo, los árbitros le dicen que van a expulsar a Víctor García. Esto no sé si tiene recorrido, pero es verdad que ayer el arbitraje fue malo. No es el primero muy malo que vemos en Los Cármenes. Hace poco fue Marta Huerta de Azas y ayer nos comimos lo de Ojaos Valera, que fue horrible, dantesco, de estos árbitros que terminan desquiciando a los dos equipos y entran en una espiral de errores tremenda. Pero lo de Rubén de la Barrera fue una rajada bastante gorda, sobre todo con esa insinuación de que le habían advertido, ya le habían dicho que le iban a expulsar a un jugador. De hecho, tenía preparado el cambio para retirar del terreno de juego a Víctor García, pero en la última jugada, en el último lance con Víctor, se supone sobre el verde, soltó la manita, vio la segunda amonestación, había visto la primera en el penalti que comete él mismo sobre Rubén Alcaraz, y se va a la calle y deja a los dos equipos en igualdad numérica. Estaba con uno más la Cultu por la expulsión de Diallo y se quedó también con 10 la Cultural leonesa. Más de protagonistas, ahora en el bando rojiblanco comparecieron en zona mixta el gran protagonista del día de ayer, Rubén Alcaraz, autor del gol, titularidad, esa renovación ya en el bolsillo de cara a la próxima temporada, y otro que siempre cumple, que es Pedro Alemany. Pues alegría inmensa, creo que hemos hecho un gran partido.
estaba claro que bueno, queríamos dominar desde principio a fin, pero hay veces que el juego del rival también juega y bueno, me quedo con el cómputo general que hemos ganado, que hemos dado un pasito más hacia el objetivo que el prioritario es la salvación, así que una alegría inmensa por nosotros, por la afición, por la familia, así que contentísimos. Me quedo... Bueno, ha sido una semana redonda, excelente, no puedo pedir más. Es cierto que desde el primer día yo aquí he sido muy feliz y lo sigo siendo, así que bueno, el mejor regalo que podía tener a nivel personal era la victoria, y la victoria no solo para mí, sino para el equipo que la necesitaba la afición, y creo que es un regalazo. La verdad que hoy nos ha tocado defender y hemos defendido con ese apoyo que es necesario y que lo hemos agradecido, porque el aliento de aquí, de los Cármenes, es espectacular, así que agradecerle el apoyo, agradecerle pues bueno, todos los momentos que nos están dando buenos y a seguir. Bueno, pues un partido competido, un poco trabado, nos ha faltado el ritmo que a nosotros nos gusta, pero bueno, yo creo que ha estado todo el rato bajo control, a pesar de haber estado en inferioridad mucho tiempo, y nada, muy contento por estos 3 puntos, son muy importantes y nos ayudan a seguir. El equipo está compitiendo bien. Vamos allí a hacer un partido bueno, un partido con ritmo, como nos gusta, y a llevarnos los 3 puntos. La verdad es que nos ayuda mucho, cada partido aquí en casa es una fiesta, y bueno, y como te digo, esos 3 puntos pues también son gracias a ellos, y nada, desde aquí agradecerles, y de aquí a final de temporada animarles a que sigan con nosotros. Se nota en el vestuario rojiblanco que se respira una tranquilidad bastante más clara después de haber conseguido 45 puntos, tener 11 de colchón y ver más cerquita esos teóricos 50 puntos que hablan de permanencia en segunda división. A lo mejor no son ni 50 los que se necesitan, porque están sumando muy poquito los equipos de abajo, pero el Granada está haciendo sus deberes y es lo importante. Ya hemos visto antes que el próximo fin de semana va a tocar visitar Albacete, el Carlos Belmonte. No va a estar Lama, no solamente por la lesión, sino porque vio cartulina amarilla, que casualmente es la 5ª, y casualmente va a tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Problemas en el pubis, no va a estar el madrileño en el Carlos Belmonte, no sabemos si Casadesús lesionado todavía o no, y también se lo van a perder por sanción los 2 expulsados. A Baila Diallo, que esperemos solo le caiga un partido, y a Jorge Pascual. No es insulto, o no se suele tipificar eso de bigotes como insulto. Si se quedan menosprecios serán solamente 2 partidos, no estará en el Carlos Belmonte, ni tampoco para recibir a la Unión Deportiva Almería. Una tontería, sea como fuere, lo de o un error, una chiquillada, una metedura de pata, me refiero, lo de Jorge Pascual, dirigirse al juez de línea. Le van a caer seguramente 2 partidos. Os completo la información del fin de semana con el resto de resultados que nos han dejado el finde. Algunas muy buenas noticias, otras no tan buenas, pero desgraciadamente son tónica habitual durante esta temporada, que es la derrota, otra más, de Covirán Granada. Cayó en Murcia ante UCAM, 107-91. Se hunde todavía más el cuadro de Arturo Ruiz como colista de la ACB, de la Liga Endesa, solo 3 victorias. Y ya a 4 triunfos de distancia con respecto a la salvación. Además, aquí muchas mejores noticias con el G+B, que venció 7-9-6-9 en Fuentenueva ante el CESUR Distrito Madrid. Este triunfo de las de Gerardo Girón, de César Girón, unida esta victoria a la derrota del Majetías, deja a las de Girón ya fuera de los puestos de descenso y dependiendo de sí mismas en la jornada que queda para el final de temporada. Y también buenas noticias en fútbol sala, la victoria del Sima Granada por 5-1 ante el Nueva Era Melilla en su regreso al Núñez Blanca, victoria de los de Nano Calvache, que les hace amarrar o acercarse más al objetivo, al sueño de la Copa del Rey, de la permanencia. Hace ya que quedó claro que es algo conseguido por parte de los rojiblancos, y no hubo Liga F porque había compromisos internacionales durante este fin de semana, y en estos días hay compromisos internacionales, por lo tanto se detiene la Liga en Primera División de fútbol femenino, esa Liga F, esa Liga Mueve. Completo el panorama del finde con el fútbol de Tercera División Federación, que hoy va a ser tan protagonista
aquí en área rojiblanca. 2 duelos provinciales con reparto de puntos y una gran alegría, la del Club de Fútbol Motril, que consiguió ganar en Málaga ante el Palo. Victoria por 0-1 del Motril en Málaga, que unida al empate de el Mijas Las Lagunas deja a los motrileños como líder de nuevo de la categoría. El empate entre Huetor Vega y Arenas de Armilla, el empate también entre el Recreativo Granada y el Churriana, y la victoria importantísima de zona baja del Club Deportivo Huetor Tájar por 2-1 ante el Atlético Mancharreal. Mete muchos problemas al cuadro jiennense y va sacando la cabecita el cuadro granadino. Así que, en líneas generales, buen fin de semana para los granadinos, especialmente, como decimos, para el Club de Fútbol Motril, que consiguió esa victoria a domicilio, aprovechando el tropiezo del Mijas Las Lagunas y recuperando la primera plaza de ascenso directo a segunda ref para los de la Costa Tropical, que ya digo van a ser protagonistas hoy en área rojiblanca, porque la recta final vamos a compartirla con Antonio López, el gran killer de este Club de Fútbol Motril. Hace una semanita superó los 200 goles en Tercera División Federación. Es el gran líder seguramente de este Motril, que va camino a la segunda ref. Vamos a hablar con él en la recta final de este área rojiblanca. Ahora lo que toca es opinión y tertulia, nuestra barra libre, con José Baguado, con Julio Franco, hoy doblete de entrenadores. Se viene J. Medina, de Granada Hoy y Cadena Ser, y se viene también el gran Miguel López, de Canal Sur. Así que elenco de súper lujo para nuestra barra libre. Alto en el camino y volvemos con opinión y tertulia aquí en área rojiblanca. Venga. Venga, vamos al lío. Tiempo de opinión y tertulia en 101 Televisión, área rojiblanca. Ya os digo que esta barra libre es de las difíciles de controlar por el elenco. Culpa mía por haberlo seleccionado. Por un lado, compañero de Canal Sur, Miguel López. Hola, Miguel, muy buenas. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Qué alegría tenerte de nuevo aquí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí en esta barra libre, que para eso es una barra libre, para que sea difícil de controlar. Si no, sería una barra cerrada. Os lo he avisado. Yo, el que avisa no es traidor. En el otro lado del cuadrilátero está, hoy, os decía antes, doblete de entrenadores. Traemos al míster Julio Franco. Hola, Julio, muy buenas. Luis, buenas tardes. ¿En la otra vez con qué resultado viniste? También creo que victoria fue. No, fue derrota, porque cayeron palos. Sí, ¿no? Resultado adverso, no lo recuerdo muy bien. Pues además hace ya, no me invita, ¿sabes? Que me encanta este tipo de tertulia. Pero creo que fue resultado adverso, por lo menos un empate o una derrota. Bueno, pero los tiempos han cambiado. Victoria para la tranquilidad, que es victoria, yo creo que ya permanencia más que prácticamente hecha. Y otros tiempos, ¿no? Que vienen ahora para el Granada. Y tiempos de ayer retro. En el nuevo Los Cármenes con el míster José Baguado. Hola, míster, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué te pareció la jornada retro? Me faltaron muchas cosas. Si lo haces, lo tienes que hacer de verdad. Eso a medias tintas. Y en la equipación lo que más me gustó fue el pantalón de juego. Me pareció un pantalón muy chulo. La camiseta creo que es muy vendible, pero no me da mi recuerdo al Granada. Y a partir de ahí, bueno, la camiseta del árbitro, aunque no el árbitro. Aunque el árbitro Reu. Pero la camiseta del árbitro también fue muy chula. Muy chulo, muy chulo. Y completamos la mesa de área rojiblanca con el gran fondista de 101 Televisión, que es J. Medina. Hola, Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas. He introducido a Joseba con lo de la jornada retro por lo que sea, ¿no? Claro, hombre, es el más retro de lo que estamos aquí. ¿Qué tal ayer la Marcelino? Yo bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Sí, bien, bien. Tengo un dolor. Y no va al fisio, ¿eh? Y eso que tiene enchufe. Y mira que Fisiosalud Élite está ahí. Ojisalud. Es élite de los fisioterapeutas. ¿Ves cómo no va? Voy a otro lado, me equivoco. Madre ¿Qué tal, Medina? Pues aquí estamos.
Ayer te tiraron una también de la retro y tú te fuiste por Yo Notario. me tiré por Notario, pero porque como me pillaron en fuera de juego, recién llegado de correr precisamente, y el que primero me vino a la cabeza, que fue mi primer ídolo granaderista en el fondo, fue Notario, así que ya peinamos unos cuantos Y el años. segundo Chori, un jugador de banda. Pero muy no importante. lo metieron en el corte, tío. Caché la mar. El Se le Chori, tira de los... Qué mito el Chori, ¿eh? ¿Cuántas cosas nos podrías contar del Chori, Joseba? Yo tuve a su sobrino como jugador. También, En el madre, Notaria puede ser, ¿no? para que veáis. Bueno, lo de hoy es victoria de estas que saben a tranquilidad, a sosiego, a relajación, porque tiene el Granada 11 puntos de colchón con respecto al descenso. Pero si vamos a lo del fútbol, ¿soy yo o lo de ayer fue insufrible como partido? Un tostón. Fue un partido retro, muy en el malo. fondo. Sí, fue un partido de los que le gusta a Medina, con Notario, J. Pascual, Sí, pero el sí, otro J. Pascual. Bueno. Fue un partido, a mi juicio, soporífero. Lo único que hubiera faltado que el gol hubiera sido el gol en propia puerta de Pocholo. la Cultural. De Pocholo. A partir de ahí, el partido, bueno, algunas veces en segunda división vemos esta clase de partidos. No muchas llegadas a área, los dos porteros, hay que Bien, darle el cuando recuerdo tenía a mi Edgar Badía, hizo sus dos paradas, Lucas sus dos paradas, aunque antes de la parada principal que tuvo Lucas hubo el run de una jugada que, fíjate, Óscar no le cede el balón en su momento, él la tiene que echar fuera, ¿no? Parece que todavía la gente no comprende que tenemos que jugar con Lucas si queremos sacar el balón, porque nuestros centrales tienen un déficit en ese aspecto. Y a partir de ahí, pues bueno, una tarde con mucho frío y un partido, pues bueno, de mucho centro del campo, poca llegada, aburrido un poco. Muy aburrido. A mí la verdad que me pareció un partido para el espectador neutral malo, horrible. Incluso para el espectador implicado malo. Lo arregló el árbitro al final con la expulsión. Sobre todo lo arregló con la redacción del acta. Sí, ahí también. sí que lo arregló porque ha dado mucho juego, ¿no? Pero es verdad que es un partido donde el mayor protagonismo lo acapararon los colegiados, concretamente el árbitro principal y luego con la anécdota del Linier. Pero es que fue el gol de Rubén Alcaraz, que para mí es una decisión muy fronteriza. Muy rigurosa. Penalti. Igual que la segunda. Muy rigurosa. Penalti. Para mí no es para mí penalti. era roja también, vaya. Para darle un poco a Rubén que tenga posibilidad de hablar. Claro, no, me parece muy bien, para que hubiera dos expulsados por equipo, ¿no? No, pero en cualquier caso, y luego más allá de lo que es el gol, alguna ocasión que es verdad que desbaratan los porteros, pero muy poquito, de los dos equipos. Yo sobre creo que todo fue el un Granada... partido. Yo creo que fue un partido como tenía que ser. Es decir, Sí, pragmatismo, pragmatismo puro. Los dos equipos saben lo que se estamos jugando. El Granada más todavía, y más en los minutos finales, teniendo un resultado tan corto. Se notaba a leguas que el equipo no quería regar lo más mínimo, y efectivamente, pues eso, fútbol de segunda vez, en honor a esa camiseta del Granada. Yo en el fondo en la segunda parte estaba mirando el campo, pero tenía puesto la París Roubaix en el móvil porque me parecía bastante más interesante ver a Pogačar y a Wout van Aert. Así que partido, yo creo que fue lo que tenía que hacer, es decir, pasar en la cita del dentista, conseguir estos 3 puntos fuera como fuera contra la Cultural. Deja la Cultural un día, tú te pones con más 11 sobre el descenso y a respirar un poquito. Así que yo a estos partidos no les pido ningún tipo de... Mejor, no les pido ni siquiera ningún tipo de diversión ni nada. Golito, aguantar los 3 puntos en la saca, asegúratelo y adiós. Es verdad, Julio, que estaba el partido condicionado porque al minuto 4 o 5 ya está el Granada por delante del marcador y eso le enseña el camino de administrar la renta, aunque no lo hiciera de manera brillante. Y también con ese Pacheta que vuelve a la defensa de 4, que tiene que tirar de Diaby para el flanco derecho, y yo creo que sale fatal lo de Diaby ayer. De nuevo con Alcaraz de ancla. Sí, es verdad que volvió quizá a lo seguro, ¿no? Alcaraz, Pacheta en la pizarra. Al final es curioso que ahora se está en un momento de tranquilidad. Ya lo he dicho en el inicio, creo que la permanencia prácticamente está hecha, está lograda. Además hay mucho equipo involucrado y demás. Pero es curioso que se ha logrado, ¿no?, esta gran puntuación o estos puntos que te dan esa tranquilidad con el peor juego del equipo del año. Es decir, aquellas jornadas de empates muy continuos, muy seguidos, que desplegaron un juego del Granada, recuerdo en el Molinón contra el Sporting, ver jugar al equipo de una manera que llevaba tiempo sin verlo, incluso temporadas atrás. Y ahora la verdad que vemos a un Granada pues muy pragmático, muy simple, con varias estrategias operativas para dentro y fuera de casa, porque al final la defensa de 3 pues, se ha instaurado en situaciones y contextos donde se entiende que el equipo es inferior y donde en situaciones de amplitud o de profundidad necesita ese futbolista que te dé ese +1.
Y ayer pues todo se pone de cara cuando encima te cae un penalti que no es penalti. Es decir, aquí somos todos granadinistas y nos alegramos un montón de que nuestro equipo gane, pero no es penalti, lo mires por donde lo mires. Y creo que faltó un poco de sensibilidad en el cómputo general del equipo por la situación de ambos equipos. Del Granada, de que era un partido importante en casa ante su afición para realmente instaurarse ahí en la zona relax de la tabla. Y una Cultural que, bueno, ya vimos las declaraciones del entrenador a final del partido, donde también se estaba jugando la vida. Entonces sucedieron una serie de cosas, desde ese penalti, la expulsión de Diallo, que yo la he visto ya unas cuantas veces y para roja directa no la veo, la de Pascual también de final del partido, en fin, un poco un cierto protagonismo que tal vez no tendría que haber estado, sobre todo por la situación de ambos equipos, que se sabía que iba a ser un partido feo, sobre todo por la exigencia y por los nervios de ambos conjuntos, ¿no? Porque es que hace nada, en el programa que me invitaste y que estuve, es que estaba el Granada muy mal, estábamos un puesto o dos por encima del descenso. Entonces creo que faltó ese puntito de sensibilidad para ver un partido más abierto, más tranquilo, y que el Granada lo tuvo muy de cara hasta el final, pero con un resultado muy justo. Con 1-0 podía haber pasado de todo. Yo creo que condicionó mucho, como tú dices, la situación de tensión que vive sobre todo la Cultural leonesa, ¿no? Que probablemente esperaban más de un equipo que se está jugando la vida, que venía de reaccionar contra el Valladolid después de muchísimas jornadas, y creo que le pesó toda esa presión, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me dio la sensación de que le pesó toda esa presión pues para dar un paso adelante, sobre todo. Yo no lo veo así, porque yo creo el planteamiento de la Cultura es una presión alta, presión a pares, sabiendo de la baja de Manu Lama en el último momento. Para mí, como tú has comentado, Diaby, creo para mí es suspenso, porque metió 2 veces en un lío en 2 saques que él quiere ir a cabeza cuando hay un compañero y le dejan la espalda. El propio Cultura busca siempre la espalda de los 2 centrales y una de las jugadas es una de las paradas de Luca. El problema, lo habéis comentado, metemos un gol muy pronto, es como que nosotros nos relajamos un poco, Culto está ahí, carga toda, es lo que digo, carga toda esa presión, nosotros, ¿no? Sobre porque ese fíjate, equipo. la salida de balón fue horrible. Para mí el partido más flojo de todos los que lleva de Izan fue ayer, quizás no encontraba el sitio, se tenía que haber puesto a lo mejor más cerca alguno de los dos, Alemán y él, cerca de Rubén para sacar el balón, y yo creo que va pasando el tiempo y llega el momento que bueno, aparece el descanso y salimos otros 8 minutos, yo creo que muy metidos, porque al inicio del partido el Granada tiene 2 a banda contraria, al extremo, ¿qué tal? Para habernos ido ya al 2-0. Y volvemos en esa rutina, y yo creo que lo hemos comentado al principio, ¿no? El colegiado, un arbitraje, yo creo malo por los dos, lo mismo que el penalti, creo que las 2 expulsiones del Granada no son. A partir de ahí, pues la incertidumbre del resultado. Hay un cambio en el descanso porque los 2 centrales tienen tarjeta amarilla. Y bueno, mucho centrocampismo, mucha lucha, pero por eso está la Cultural, ¿no? Porque no hace goles, está ahí. El Granada le pasó también una época, cuando no hacíamos goles... menos goleador y más goleado, segundo. El nerviosismo, presión sobre la Cultural, a mí lo que me dio la impresión de la Cultural es que si llegó colista al estadio de las Carmenas era por algo. Porque el planteamiento lo puede decir Joseba, que buscaba la espalda y no sé qué. Claro, pero no le llegaba. Las 2 veces llegó, paró Lucas y luego no hubo llegada. Es que en la segunda parte un disparo entre los 3 palos. Solamente fue un cabezazo de estos suavecito para el portero. El Granada tuvo bastantes más ocasiones. Y si quieres salir de ahí abajo, tienes que meter más pólvora. Claro, tienes que meter mucho más. Entonces, se vio claramente que la Cultural era un equipo que tiene Manu Justo y tampoco tiene mucho. También Víctor Moreno. Collado no es delantero centro, le pasaría como un Arnaiz, ¿eh? Con todo el respeto, y bueno, y al final las categorías están para lo que están, y están los diversos puestos y demás. La Cultural, pues vemos que es un equipo que está destinado a estar ahí abajo, a sufrir, viene a los Cármenes, encima te vas con un resultado adverso en el minuto 4 cuando es que no ha dado tiempo a nada. Yo son los partidos que dices, si es que no se ha hecho nada para ya ir con ventaja del marcador. Y creo que son resultados que perjudican a ambos equipos, al que pierde porque lo acelera además, y ya lo mete en una situación de estrés y de ansiedad que es, tenemos que remontar, tenemos que ir a situaciones de duelo, a situaciones muy forzadas, y el equipo que está ganando, que es el Granada, el pensamiento de ¿qué hemos hecho para ir ganando? Claro, es decir, ya tenemos que defender este resultado, ya un poco los deberes están hechos, pero quedan 90 minutos restantes. Que el Granada, muchos partidos de los que ha ganado y ha ganado goleando, se ha basado en que ha tenido unos inicios de partido muy fuertes. Es decir, el Granada en este sentido creo que se ha acostumbrado durante esta temporada a pegar pronto y a saber gestionar esos resultados que tiene a favor. 3 jugadas muy claras de gol que claro, no son gol de poco. Si tú hubieras estado en el minuto 15, 2-0, yo te digo que el
partido hubiera sido diferente, totalmente claro. diferente. Claro. Pero con el 1-0, es lo que dice Julio, guardo la manta, me cubro o no me cubro, estoy o no me voy, los otros que van, pero tal, y los otros, el run lo tiene viendo que no tenía mucha pegada. A partir de ahí, para mí, Diaby perdió, creo, una oportunidad fuerte, no sé lo que pasará este domingo, pero tuvo errores para mí graves, de un jugador que se supone que ha subido con el Elche a Primera División, que tiene experiencia. Ahí estamos. Tiene pinta de que Manu Lama no va a llegar tampoco. No va a llegar porque además la quinta amarilla. Y además tiene la quinta amarilla, claro, no, es que no había caído, claro. Pero con todo eso, pues La fíjate, Izan y Alemán, que creíamos con Rubén Alcaraz, que tú dices, madre mía, el centro del campo tuvimos, para mí Izan fue de los partidos, si no el partido más flojo que ha tenido en esta... ¿Creéis que puede haber un exceso de relajación? ¿Y cómo se gestiona esto de ya está la cosa más o menos encaminada? Pero Luis, eso siempre va a existir. Es decir, que te viene el colista, que son seres humanos, que y son también personas. la tabla, la situación en la Claro, tabla. que te ves ya con cierta manga en cuanto a, oye, podemos estar más tranquilos, que tampoco te ves peleando por otra cosa, porque no te da para llegar Pero a yo los creo que en el playoffs. partido de ayer no era tan así. Yo creo que eso se vio mucho más en los dos partidos anteriores. Sí, pero los dos partidos anteriores y lo que vaya a venir ahora venían muy marcados por las rotaciones también. Es que ahora, Claro. Sí, bueno, pero hay unos partidos muy la- bonitos, ¿eh? Es que ahora te vas a enfrentar una Almería, al Albacete, que bueno, Albacete y tú estás Sí, ahí, Albacete pero es el un- Almería, el Racing, el Burgos aquí, Precioso que tiene Albacete, ¿eh? equipos... Un bueno, Honduras pues te increíble. lo estás jugando igual que ellos, ¿no? Y hay algunos antiguos jugadores que todo conlleva en eso, pero que en la próxima jornada en Los Cármenes es una jornada para ver fútbol. Sí, no, y- en Los Cármenes yo creo que el porque equipo no ayer se va a relajar. El aficionado, el gran fueron problema que veo- 10.600 aficionados Fuera. ayer, ¿eh? No, una entrada pobrísima. Estamos que... No, aquí en Granada está guay eso porque cada vez que llueve un poquito la gente no va al estadio y planteamos una reforma para 30.000 espectadores, guapísimo, un cuarto anillo, un hospitality de la leche, pero no cubrimos el estadio. Cuando se están cubriendo estadios, el del Linares, por ejemplo, va a ir completamente cubierto y no creo que el Linares llueva más que en Granada. Tampoco el equipo llama Claro, ese a es hacer el- un esfuerzo, ese es el a problema. mojarte, El equipo, o- el No, proyecto. claro. Ese es el El equipo, problema, el ni el proyecto, ni el ¿no? equipo, Eso ni también todo, que no el sabemos. equipo, ni el proyecto, Ni ni el la árbitro de ayer temporada, tampoco ni llama la nada. atención. Si tú metes un partido donde ya prácticamente tienes todo hecho contra un rival que no es un dechado de virtudes, que es la cultura leonesa, con todo el respeto, insistimos, en una tarde desapacible a las 2 de la tarde, pues no me extraña que haya 10.000 espectadores en Los Cármenes. No me parece... Hombre, quiero un decir, domingo una a la hora de entrada comer. es mala, es una mala entrada, pero que es que el equipo está en tierra de nadie, es lo que estamos hablando. Pero es que además yo coincido con lo que dice Joseba. No te juegas nada. Creo que ahora viene el periodo más bonito porque tienes tiempo para desarrollarlo todo, para terminar de perfilar ese equipo que hipotéticamente se va el año que viene, que ciertos futbolistas se dejen más ver, tengan más protagonismo, que no se caiga en el error de no tener esa ambición, de no enfrentarte a la Almería con esa garra, con esa chispa, de no querer quedar por delante del Albacete, que tiene que ser una cosa importante. En fin, a ver hacia dónde va el equipo, a ver hacia Pacheta, dónde un poco lo dirige. Julio, ¿y tú piensas que el míster, y lo volvió a decir ayer, Sí. que quieren ser, si no el primero, Sí, el de los mejor mejores equipo. equipos de la segunda Yo creo que vuelta? ahí, Joseba y tú, bueno, vosotros sois entrenadores, lo que busca un aliciente, una motivación, Claro, encontrar algo, un objetivo. porque realmente es que se presentan. Pasa que- Pero se aquí supone la clave es que Pacheta de la logre mandar ese mensaje y que cale dentro de los jugadores. ¿Ha calado dentro de los jugadores? Pues yo he visto creo que eso partidos va que... en los jugadores. Eso van los jugadores y esos son los que salen al campo. Pacheta puede decir en rueda de prensa que, digo, podéis decir vosotros, es que es la fase más bonita, claro, pero para el jugador lo es. El Ese jugador es es el que está ahí en el voy yo. campo. ¿eh? Yo no lo tengo. El No lo Granada tengo tiene, tan y hay claro. muchos para mí jugadores- el Granada tiene varios problemas, que son jugadores, yo creo que los cedidos, como decía Julio, se quieren mostrar y ver porque al final dónde van a voy el tener año más que viene? posibilidades. Luego tenemos un segundo grupo que ya están traspasados, por lo cual dentro, yo no te voy a decir en 1 o 2 jornadas, pero en 3 jornadas más de uno con una molestia no va a jugar. No se va a Obviamente, enterar qué tal. obviamente. Luego, a partir de ahí tal, luego hay jugadores que, como él le dijo el míster, había puesto una alfombra roja, algunos la pisan y otros no quieren pisarla. Y ya hay jugadores que se ven claramente Que que no están contando. no van a estar. Pero hemos conseguido esos 17, 16 jugadores que son muy útiles. Fíjate, él ha dicho que va a volver a rotar a los porteros. Ya va anunciando todo esto. Yo creo que quiere tener a todo el mundo, por lo que decimos, esa ¿no? motivación de decir, oye, quedan 8 partidos, vamos a intentar ganar 4 mínimo, para que, oye, en vez de quedar décimo, a ver si quedamos octavos, muy bonito, una temporada muy buena, por ejemplo, de sumar puntos y ya está. Porque es lo que estamos diciendo todos.
no nos va a dar. No nos da tiempo, ¿no? Mucha gente te dice, joder, si hubiéramos tenido al principio este equipo, pues no sé yo de lo del fútbol, fíjate lo que te digo. A esta altura de la temporada yo creo que no queda tampoco fútbol, es decir, yo creo que el equipo se va a beneficiar mucho en los partidos de casa porque juega contra la afición, porque viene la Almería, que es un derbi, creo que la plantilla le tiene muchas ganas a la Almería después del partido de la primera vuelta, porque el equipo no mereció perder allí por lo menos de la manera que contra un rival que se esté jugando la bichuela. Se va a notar. Mira Zaragoza, por ejemplo, va a llegar en el momento en el que Zaragoza se va a estar jugando seguramente uno de sus últimos cartuchos. Pues ahí no, ahí alguno va a dejar de meter la pierna seguramente porque dice, aquí estos van a venir a morder y no. Albacete, pues un partido, pues... Que estás de tú a tú, por eso te digo que es un partido chulo Córdoba. De jugar porque el Córdoba, otro derbi que va a estar igual y dices, pues aquí en casa, para mí es que tenemos 3 partidos para mí muy bonitos, para el jugador para el aficionado. Es que para el jugador jugar contra el Burgos, el Córdoba, el Almería, me parece... El Burgos jugándose, el pero Córdoba... Por eso te digo, yo creo que los derbis son muy bonitos, los derbis, si el jugador entiende la trascendencia emocional de un derbi. Y en este momento de la temporada, dudo que haya jugadores que... Yo creo que hay algunos que van a decir, como si ese era... Tengo ni idea, Por eso es digo opinión. De la personalidad de los propios futbolistas. Si es el Almería como si es el Alba. No está siendo Para mí es un rival. sospechoso de levantar el pie. Creo que Williams está apretando y tal. Pero bueno, esto se verá conforme pasen las semanas. Por ponerle nombres propios, ¿qué le pasa a Óscar? No estaba muy allá de lateral, pero estamos viendo un frenazo en la evolución del futbolista como tal. Ayer un poco más cómodo como central, pero por ir por nombres propios, buscar aprobados y suplentes. Óscar, aquí tenemos un problema en Granada, que siempre que es medio tal, ya ponemos los altares al jugador. Cuando, acuérdate que a principio de temporada el año pasado nosotros hablábamos, decíamos que Óscar está todavía en un proceso de formación. Cuando juega de central, lateralmente los centros se los come, sufre, salir de balón le cuesta una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que defensivamente es un potente físico, está ahí muy bien y lo hemos acoplado de lateral. En este caso, Pacheta, saber que su virtud ofensiva no es, porque ahí lo tenía en casa de Sousa mejor en un momento dado, pero es que ha tenido partidos que hasta con molestias, con tirones, cuando un jugador que físicamente debería ser de lo mejor de la plantilla. Bueno, pues que se ha quedado ahí, ¿no? Tendrá que acabar la temporada y ver dónde está el año que viene, si es traspasado, si sigue aquí, todas esas cosas. Para mí, Óscar es un ejemplo de lo que estamos viendo en muchos jugadores del Granada, que rinden a un gran nivel en picos de la temporada donde se dan bien. Por ejemplo, hemos visto con Alex Sola, con José Arnaiz, que no empezó muy bien, pero luego vino para arriba, luego ha sufrido como un pequeño valle. Y Óscar yo creo que está en un nivel quizás físico, como dice el míster, más alto, porque es un portento, porque además puede jugar últimamente en dos posiciones. De tirones. Pero claro, pero por ejemplo ayer en sprint, pero choques, es un jugador corpulento, con una compresión fuerte, pero está en eso también. Yo creo que es el resumen de la plantilla, ¿no? que tiene sobre todo en una temporada tan larga. Julio, ¿no? Yo creo que es súper importante, y más en la edad que tiene Óscar, definir su puesto específico. ¿Qué es Óscar? ¿Qué queremos que sea Óscar dentro del club? O Óscar a lo mejor es una potencial venta. Creo que no, por lo menos a corto plazo. ¿Dónde ve a Óscar desde dentro del club? ¿De central o de lateral? De lateral sabemos que nunca va a tener recorrido, nunca va a tener situaciones de profundidad, llegada, buen centro, pero te va a dar anclaje, te va a dar seguridad, te va a dar estabilidad en una construcción hipotética de 3, ¿no? Ya lo estamos viendo mucho, por ejemplo, en el Barcelona, ahí con Koundé, con Araujo, que a lo mejor los tiros de Pacheta podrían ir por ahí, ¿no? Y un extremo a lo mejor que bajase un poquito más a zona intermedia. Una vez que se asiente ya en el puesto específico, a partir de ahí, que se cueza y que se siga desarrollando. Ha tenido buenos momentos y buenos picos, como ha comentado el compañero, y es propio de su edad esa inestabilidad, esos vaivenes, esas ciertas molestias, porque a lo mejor en los partidos hace esfuerzos que no tiene que realizar y que por su temprana edad pues va a situaciones muy forzadas de repliegue o a situaciones de acoso que tal vez no debiera, pero es un chico que es de lo más destacadito de la temporada, sobre todo viniendo, entre comillas, de la cantera, un poquito de abajo, un jugador que es tuyo, que es propio. Vamos a ver la gestión que se hace con su figura. Yo y Joseba también, que venimos viendo, y todos, tanto filial como Juvenil División de Honor, que Juvenil División de Honor está haciendo un gran proyecto. Hay 3, 4, 5 futbolistas que es el momento ideal por cómo se está dando la temporada, de ya salvados, la cantidad de jornadas que quedan. El factor Ryan Zinebi, que a mí es un futbolista que me maravilla. El factor Owen, un chico juvenil de primer año en la cantera. Juanjo Flores, también. Hay
ciertas pinceladas para estabilizar un proyecto que esperamos los aficionados. Que espera que te salga un Málaga. Claro, si a lo mejor Pacheta fuera el entrenador del año que viene, sería la solución. ¿Cuántos de esos juveniles rescataréis en el primer equipo? Lo digo porque son muy jóvenes y a lo mejor pasarlos a un recreo en tercera ref es un premio muy poco goloso para ellos, con la progresión y la proyección que están demostrando. Bien, el único problema que hay, y hace muchos años, es que aquí en el Granada no existe la cantera. Pues por eso te digo. El tema de trabajar, porque podrían jugar en tercera división perfectamente, Sí, porque pero fíjate la campaña que está haciendo el equipo de tercera, que es desastrosa. Pero a lo mejor se les queda pequeñas, es lo que quiero decir. Que el Málaga también tenía Escúchame, es que el Málaga 11 años está en tercera y los mejores futbolistas del Málaga los últimos años han sacado en tercera. Claro, el problema es trabajar, sacar, mover y no ponerlos en los altares para que luego se caiga, una continuidad, alguien que los acompañe, alguien que sepa, y en ese momento pues luego tiene la opción de 1, 2, 3 de cederlos, como pasó con Brian, para en un momento dado decir, a ver si tiene el nivel y vuelve. Pero que estos partidos que ya lo tienes resuelto, ¿podría ser una fórmula? Sí, pero no sé si este proyecto, si con este vamos a ver. Esos minutos de Zinebi, ¿contra quién fue? ¿La Real Sociedad B? Sí. Fueron golosos, fueron vistosos. Sí, fueron muy interesantes, ciertamente. Yo quería, por terminar de cerrar el tema de Óscar Nasey, estoy muy de acuerdo con lo que dice. Y además, son los jugadores jóvenes, y lo vemos en las categorías inferiores, hay entrenadores que dicen, no, que jueguen y ya vamos definiendo su posición. Yo creo que donde el jugador se sienta cómodo es donde tiene que avanzar. Y donde hemos visto mucho más cómodo a Óscar, aunque haya cumplido. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Ahora me lo explicas, pero... Es donde esté la plantilla, no donde se siente cómodo el jugador. No, pero el jugador te puede rendir... Tú puedes ser un parche un día, por supuesto, y la necesidad de la plantilla, pero ¿dónde tú te sientes y dónde porque se ve que tú tienes más capacidad de crecimiento en un sitio donde tú estás cómodo. Si tú no estás cómodo, quizás crezcas bastante más lento. Por eso creo que puede Óscar... ser que seas profesional o no profesional por esa decisión de que tú creas como jugador que tienes que ser tal y toda la gente te vea. Es que por ahí se han perdido muchos jugadores. Que yo me estoy yendo también un poquito más atrás. Y creo que todavía está en tal fase de formación Óscar Nasey como para anclarlo, ¿no? Anclarlo, correcto. Entonces, creo que es mejor central que lateral, aunque lateral yo creo que sí que... Pues no sé yo qué decir. Puede ser una solución. No lo sé, pero yo creo que... de todas formas, y otra cosa tiene la carencia en la salida de balón nada, para ser central. Antes de nada, que estamos hablando ya de promocionar jugadores, de sacarlos, que en los partidos, como si el equipo estuviera sacado. Que yo creo que hay que conseguir 6 puntos todavía, ¿eh? Que es que el ilustre, el comando Caquita aquí hablando, el frente Caquita se intensifica en estos momentos, vamos a conseguir los 6 puntos. Que... Se intensifica en estos momentos que vienes de un triunfo, cuando venga una derrota hombre, se intensifica más, no, lo que estoy viendo es que aquí estamos, no, es que estamos salvados, chicos. Igualmente salvados. Una y un empate, para mí con 4 puntos no te van a llegar. Estamos en 45, ¿no? Sí. En las últimas 5 temporadas nunca ha hecho falta más de 46. A mí me parece fantástico, pero que en las últimas jornadas pasan cosas muy raras también. Mira, me daría miedo si viéramos a un equipo de abajo como la racha que cogió con Rubén Sayés el Zaragoza, que pasó de último a prácticamente salirse, y no se atisba eso. Entonces, los de abajo van a sumar, puede que se apriete, pero si llega a ganar Arcadia ahora, si llega a ganar, eso es una de las cosas, pero llega a ganar el efecto Escribá en Valladolid se acabará. Claro. No, se ha acabado ya, prácticamente. Ya se ha acabado. ¿Qué medio acabado? Imagina que el Zaragoza llega a ganar esta última jornada y pero no imagines, es que no ha ganado. Hombre, no ha ganado, pero dato, de los últimos... espera, los últimos 11 partidos del Cádiz, una victoria, 2 empates y 8 derrotas. Y tiene 4 puntos por encima del descenso. 4 puntos. Y el factor revolución de banquillo ya se ha diluido. Se ha diluido. Pero insisto, con 5 puntos de 33 sigue sacándole 4 puntos al descenso. Es que los de abajo están infrapuntuando. Que nosotros, yo he sacado ese tema porque creo que al final es proyecto de club. Creo que, por ejemplo, ese chico... No, pero te entiendo que él haya sacado. Si es que se debe de hacer. Todo eso va, por ejemplo, si Pablo Sáenz ya tiene decidido que no va a continuar, que lo tiene hecho con otro club, pues no tendría sentido que Pablo le quedan Sáenz... 2 jornadas para dejar de contar con él. Claro. Como club, yo no contaría No tendría sentido. Pero que juegue esas 2 jornadas, consiga 6 puntos y ya, perfecto. Ya puedes poner hasta el cadete Si yo lo que te he dicho, digo, hace falta una victoria. Y si coge un empate, con eso, yo creo que con una victoria, con 48 puntos está. Vamos a cerrarlo y luego metemos. Y a partir de ahí es donde a estos jugadores, pues, oye,
William, pues tío, enhorabuena, muchas gracias. ¿Qué tal? A Pablo lo Y mismo. a Juanjo, ¿no? A Flores o tal. Que además o- Juanjo ya está Ya metido en entrado, dinámica. jugado, es tal cual. decir, Otro nombre propio, Rubén Alcaraz, renovado el pasado viernes. ¿Qué os parece? Talismán, fichajazo. Recuerdo en verano, llegó de lo último, ¿verdad? Sí, llegó de el lo último. último. El último, no, creo. el último. Para casi. mí, para darle un poco las llaves del equipo a nivel de madurez, de liderazgo en las próximas 2 temporadas, porque además llega por profesional, por tal, por dedicación. A mí me ha encantado. Yo me tengo ha encantado, le ha las- dado una estabilidad y un equilibrio al equipo bestial. Yo tengo también la sensación, ayer por ejemplo después del partido lo veíamos con la familia en, Muy en hecho, las ¿no? entrañas de los Cármenes, que está muy contento aquí, muy a gusto, es un tipo muy de ciudad. ¿Una de- temporada renovada o 2? una con opción a prolongar. Eso está bien. Cumple 35 en sí. mayo. Sí. No Y es pasa un nada. futbolista que estoy de acuerdo con Julio, le da un empaque brutal al equipo, le da un empaque físico, técnico y también de coco. Sí. Hay que gestión, ver que Rubén Alcaraz, cuando entró en dinámica de juego, pues fue de los últimos, hemos dicho, si no el último en llegar al mercado, el equipo era carne una feria. era carne de segunda, de primera ref, de las maneras posibles. Entró en la Rosaleda con un 2-0 con el Málaga a favor empató el Granada. y empató el Granada. A mí con Alcaraz hay un fue su detalle primer- que me parece clave por lo que estáis hablando, y es que en 3 semanas le dieron el brazalete. Claro. Sí, sí. Votado Claro. por el vestuario, y eso me parece que habla. También es un vestuario muy joven. Sí, sí, Claro, sí, claro, pero claro. todo el se le mundo nota detectó. porque Rubén dentro del campo ayer en el partido, fíjate, le comentó 2 veces a Oscar, fue Claro. a Diaby, que Diaby se supone, y él se acerca, hace 2 pom-pom, como dice, "Ch, para, tal", y al final tú dices, pues esta es la continuidad del entrenador con un empaque que los jugadores dicen, pues si me dice que tranquilo, bien, y si digo que subo, que Es subo. que, ascendente. es que Eso para Alcaraz- este equipo tan joven es importantísimo. Alcaraz se le llamó para eso, para Sí. meterle veneno al vestuario, para poner firme a más de uno, para darle esa veteranía y ese peso que necesita un vestuario, que hay que recordar de lo que venía el Granada la temporada pasada y cómo hay una renovación donde entran muchas caras nuevas, que bueno, Pedro Alemán es un gran jugador pero es muy joven, y entonces Sí, a Alcaraz se le ficha para eso y creo que lo ha, El que ha Granada será cumplido de los más jóvenes todos de la los Sí, categoría. de media, seguro. Dejadme que haga alto en el camino y a la vuelta os pregunto por qué 11 sale en el Carlos Belmonte. No está Lama, no está Pascual, no va a estar Diallo. Hay que darle una vueltecita al asunto. Así que alto en el camino, le ponemos el broche a la barra libre. Venga. Venga, seguimos. Ya os digo siempre que en los intermedios de barra libre sigue la barra libre, sigue la opinión y tertulia, a ver quién tal. La pregunta que lanzamos como gancho es la que se va resolviendo en el tiempo de escaparates. Seguimos en nuestra barra libre y os decía con qué puede salir Pacheta el próximo domingo en el Carlos Belmonte. No está Diallo, entendemos, hablábamos antes que un partido no es juego brusco grave y por lo tanto le puede caer un partido. 2 o 4, según dices tú, Miguel, el tema de... Es que si lo entiende como insulto, lo de P. Bigotes... Incluso Fucking bigotes. no entendiéndolo como insulto, le pueden caer 3, entre 2 y 3. Es decir, 3 Si es es la menosprecio. horquilla alta en el menosprecio y 4, según nos comentaba hoy el compañero de árbitro de nuestro programa, y 4 sería el suelo si es un insulto grave. Pero que es demasiado entendemos. Bueno, Pero que hay precedentes, al parecer. y luego lo de Manu Lama, que casualmente pues vio cartulina amarilla desde el banquillo, Por lo que sea. casualmente se va a limpiar del ciclo y casualmente sigue con problemas en el pubis. La defensa va a ser la misma con Hormigo de lateral. O sea, otra vez Bambo con Loic Sí. Williams. Sí, Luego, yo creo que también. Pascual, pues ahí va a ser suplente, pues no va ahí, y el suplente puede ser Petit, que en un momento dado puede ser titular y tal. Y a partir de ahí, yo creo que se va a repetir mucho el equipo, ¿no? Comentábamos antes con Juanjo que el propio Pablo está en un estado de forma que hay que aprovechar, pero dentro de pocas jornadas a lo mejor ya hay que darle las gracias. Pero por ahí yo creo que va a ir, porque hemos recuperado otra vez la victoria después de 2 derrotas fuera de casa.
en Albacete es un equipo que va a jugar muy parecido a ti en el sentido de jugadores, de planteamiento. No creo que haga muchos cambios en ese sentido. Para mí, la única duda que yo puedo tener siempre, pero fíjate qué duda es que Sergio Ruiz pueda jugar, pero claro, se tiene que caer uno de esos tres que estamos hablando en el centro del campo. Entonces, ¿tenéis claro el complicado? Sí, yo sí. Mira, el otro día en el entrenamiento lo comentábamos, que teníamos muy claro que iba a haber 3 centrocampistas y lo único que no nos quedaba claro por la disposición que hizo Pacheta en los equipos es cuál iba a ser. Lo lógico era lo que terminó pasando, que era Izan con Rubén Alcaraz y Pedro Alemán. Yo estoy con el míster, creo que va a repetir ese esquema. Lo que pasa es que con Pacheta, después de lo que viene de hacer en Las Palmas y en Castellón, no me termino de atrever a mojarme, pero yo creo que va a repetir con la única duda en el lateral derecho. Lo mismo apuesta por Álvaro Lemos, que parece que le ha dado últimamente confianza, aunque yo creo que será Óscar con Bambo Diaby como central. Esa sería mi apuesta, pero nunca se sabe con Pacheta, y si hay alguna revolución. Yo lo que sí creo es que va a haber tribote en el centro del campo y que va a creo que juegue, ¿no? No Por lo lo que creo. sea. Por lo que sea. Habrá que preguntar. Pues sí. Realmente sí. Tenía cosas ¿Para qué viene estos futbolistas, los ¿no? que lo seguían. Pero creo que hablaban ahora bien Manu de- Triguero está un peldaño por encima en ese No, aspecto. sí. Si será otro de los tantos y tantos jugadores en la historia del Granada que habremos visto, pues bueno, ni media horita, ¿no? Sí, de la peña para Marot, vamos, básicamente. No es para Marot, sí. Trofeo no es pa' Marot. ¿Entendéis al ostracismo al que ha caído Trigueros en las titularidades? 45 minutos solo ante el Huesca. Pero bueno, ha jugado porque había dos unos suplencias, jugadores muy importantes que no pero es jugaban. que Pero el es que mejor rendía. Trigueros de la temporada lo vimos justo en pero el mes de marzo, yo- donde ha ganado todo el Vale, Granada. yo te hago una pregunta directa, Luis. Quítame a uno de los 3 o uno de los 4 para que Pues, juegue por Triguero. ejemplo, Alemán. Yo la verdad que no. Yo a Alemán no lo quitaba. Yo no quitaba ninguno de los tres. Es que Esa es la además verdad. le da físicamente, Pero técnicamente, si tiene tienes a llegada. Alcaraz y a Izan, por ejemplo, Pero o a son- Sergio y a Alcaraz e Izan. Izan son diferentes y Pedro Alemán es diferente. Y entonces el trabajo que tiene Izan y Alemán no lo puedes comparar. Y yo creo que Triguero. además estando físicamente bien Pedro Alemán, por muy poco está físicamente por encima de Manu Trigueros, que yo creo que... Que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Que lo ha hecho el muy bien. momento Para que mí hizo se ha- muy bien. para mí se ha recuperado Soy este yo solo el jugador. que vio el mes de marzo que hizo. No, pero no, es que fue Manu muy Trigueros bueno, fue muy lo hizo bueno. fantásticamente bien, pero yo Pero creo que no es que estaba- Manu Trigueros tuvo el mes de marzo, y yo creo que Manu Trigueros no quiere tener más protagonismo porque jugar, no es que no quiera jugar, Tampoco es eso, hombre. no, a ver, La que se me carita de entienda, Manu Trigueros ayer en que banda se me era para entienda, verla, que ¿eh? se me entienda. Creo que en algún momento él sabe de que ahora mismo las limitaciones que tiene en algunos partidos en los que Un jugador La verdad nunca que no tiene- las es verdad lo que dice Luis, ¿eh? Las limitaciones que le atribuíamos a Trigueros, al Trigueros de primera parte de la temporada, no han Eran tenido con nada que dos ver. centrocampistas. Porque es que, claro, eso para empezar, pero es que luego aparte se ha marcado partidazos en este tramo que habla él Cuando- a 90 minutos, es decir, no cambiándose a la hora de partido. Pero aún así estoy de acuerdo con el míster en No que estaba- yo que no estaba puedo alguno. quitar en su máxima, en plenitud física, no puedo quitar, no le veo hueco a Trigueros en ese... Yo entiendo que no se alinee en el ese inicio esquema. a Trigueros, pero sí que es cierto que en lo que es estrategia operativa, una última media hora de Manu en ciertos partidos. Como ayer. Bueno, Claro, bueno, ayer todos los la dio partidos, buena. importante. Ayer, Claro, pues en eso consiste. pero también el entrenador, y Manu tiene que ser consciente, porque además es de los que más experiencia tiene, que esa media hora es que es súper importante. Que estamos Claro, a eso es lo que yo me educándonos- refería. Estamos educando a todos los jugadores prácticamente en que solo el titular es el que vale, la foto del 11 y demás, pero que esa última media hora en cualquier categoría es que es fundamental. Y si además ser protagonista porque entra fresco, con el rival cansado, el rival en situaciones de transición, con espacios, con momentos de giro, Yo creo que Manu ahí pues tiene que asentarse de vez en cuando, encontrar esa titularidad, porque además se la ha ganado con ese mes de marzo. Yo creo que Pacheta ahí sí tiene que tener ese puntito, ¿no? de darle Claro. su momento, pero saber que esa última media hora, con rival cansado y para que dé esos últimos pases. Dicho lo cual, no significa que no los planteemos en... Yo es que más que en la defensa, la duda la tenemos en el centro del campo del partido de Albacete, y no te extraña en un momento dado que pueda llegar a ser titular, dependiendo de con quién elija qué centro del campo con más músculo elige. Si se ¿no? cae Izan por el partido de ayer, te digo que que lo puede mismo- entrar Trigueros. es Y que entonces, exactamente, pero yo estaba Alemán y pensando Alcaraz eso. estando bien son titulares. Os hago la Claro. última precisamente con Trigueros. ¿No ha renovado? ¿Le renovaríais a Trigueros? Depende del proyecto, depende de cómo se vaya a plantear el futuro y depende de lo que se quiera hacer con el equipo de cara al verano. Si se va a formar una nueva estructura, pues ahora sí. ¿Cuánto dura una temporada?
Una temporada, pues, Sí, 9, 42 partidos, es que soy muy malo haciendo cálculos. Por un mes no puedes renovar un jugador que creo que ya está en su final. Claro, por eso te digo. Nosotros necesitamos otra clase. Se ha Sí, renovado Alcaraz y ha renovado porque se lo ha merecido. Sí, pero José, Entonces, ahora tendrás que ver cuánto tienes en caja, qué margen de maniobra ¿cuánto tienes te en el ocupa en el mercado. A lo nivel? mejor No, necesitas quedarte con Triguero no es de Triguero. los baratos, ¿eh? Eso es lo que- Por eso mismo, Porque por ya- eso mismo. No, depende. Yo de entrada más no que sí. OTAN de entrada no. Tan de entrada no. Bueno, total, para lo que le queda. No, porque entiendo que es de los sueldos más grandes y más potentes de la plantilla. Si fuera un sueldo acorde a... Sí, porque al final creo que es de los futbolistas que suma siempre en un vestuario, pero si te dispara el tope salarial, pues ya sabemos, ¿no? Lo limitado. Si la negociación va a la baja y él dice que sí, Claro, si él entiende... Oye, ¿y la tercera división federación? ¿Quién sube? El Motril, ¿no? Sí, Sí, por calendario, Mijas le quedan partidos chungos y yo creo que es el año del Motril. Ayer además fue una jornada muy importante, el empate de las Mijas, ganar el Motril. Esos 2 puntitos dan ahí un margen que, bueno, lo tiene en sus manos. El Si Motril. gana los 4 partidos, haciendo el Motril. Y diría que por peso histórico el Motril debe salir ya Hombre, de esa categoría. Hombre, es que además, y ya no solo para Motril, la ciudad de Motril y un club como... Y como- para toda la Costa como el Tropical, porque al Motril, final es el sino referente, también para el ¿no? fútbol granadino, que También, por supuesto. desde que subió el Loja, si no recuerdo mal, no sé si fue en 2012 o 2013, no me acuerdo cuándo fue exactamente, 13-14. no hay un club granadino que haya logrado subir a una categoría que sería el equivalente en este caso a la segunda B. El último fue el Recreativo de Granada, pero era un filial del El Granada. equivalente a la segunda vez yo no tengo claro si es la segunda red o la claro, primera está ahí, red. Porque por Yo creo que más, Y yo otra creo que más bien cosa, la el segunda año que red. viene, para mí este es el año de ascenso, porque el año que viene se está colocando un grupo noveno en tercera división de AUPA, porque Está el Melilla, bajan 2 filiales creo que va- y el Melilla grande, va a por llamarlo arrastrar. así, va a bajar, por lo cual el año que viene va a haber caramelo por Mira, todos lados. hablando de fútbol de retro y Uy, va. el Motril de Aitor Huegún, que ibas, vamos, que Antonio Montero, nene. Antonio Montero, nene, que estuvo a punto de subir a Muy segunda. muy retro no es. Jolín, ¿Cómo para que no?9 sí, ¿Cómo soy del que año no? 91, Para tenía nosotros, 9 o ¿Cómo que 10 no? años. Eso, Pues, estamos sí es hablando de retro, 2000. sí es retro. Ontoria, yo puedo contar muchos jugadores del Motril de la retro. Luis, una cosa, que quiero dar un saludo Ya, a mi lanza tu amigo saludo. de Semana Santa que ha hecho un programa espectacular. La levanta. La levanta, claro. Y que nada, que sigan así, que nosotros poco a poco intentaremos llegar a Levantarlo a su también, sitio, ¿no? Intentaremos efectivamente. levantarlo. Pues con el Motril nos vamos a quedar y con su hombre gol, con el killer que está llenando de ilusión las calles de la costa tropical porque todavía quedan pasitos por dar, pero lo tiene muy encaminado a base de trabajo y sobre todo eso, mucho gol de su Antonio López, que en un ratito está aquí con nosotros. Miguel, un auténtico placer, te escuchamos, querido. El placer es mío, te escucho a ti también Muchas y te gracias, veo. amigo. Gracias, Julio. Luis, hasta la próxima. Un placer siempre. Medina, te leemos y nos vemos Y por hacemos ahí. alguna carrerita también, Sí, ¿no? bueno, unos corréis más que otros. Gracias, mister. Venga. ¿Todo bien? Todo bien. Quédate, que viene Antoñito. Hacemos mínimo alto, os quedáis para ver las imágenes de este Motril que viene de ganar, que ha aprovechado el pinchazo del Mijas y que vuelve a ser líder de la tercera ref. Y os lo decíamos antes en el cierre de la barra libre que hablar de gol en Motril, en la costa tropical, es sinónimo de hablar de Antonio López. Lo veis en esas imágenes, con mucha sonrisa, con lances de la temporada en Tercera División Federación en Escribano Castilla con el Motril de protagonista, y había una que se repetía mucho, que era un tipo grandote, fuerte, celebrando mucho, y es que mete muchos goles. Más de 200 lleva ya en Tercera División Federación. Es Antonio López y es el killer del líder de Tercera Ref. Está con nosotros Antonio, bienvenido, un placer. Muchas gracias y el placer es mío también. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. La verdad que la temporada está yendo espectacular, tanto en lo colectivo como en lo individual.
Y nada, apretando ya el último empujón, que nos quedan 4 finales súper importantes y para conseguir el objetivo. Hombre, un lunes post-victoria, post-pinchazo del Mijas, post-liderato otra vez en el bolsillo, sabe bien, ¿no? Hombre, la verdad que te levanta de manera diferente a cuando tienes una derrota o el rival que te sigue no pincha. Al final, cuando todo sale redondo, te levantas de otra manera. Ostras, pero ¿cómo es esta tercera ref? ¿Qué apretado es? ¿Qué caro está todo, absolutamente todo? Y sobre todo ese liderato que perdíais hace poquito, que recuperáis ahora. ¿Qué lectura haces de la categoría en general? Porque siempre hablamos de que es una categoría muy igualada, pero es que va a más todavía. Sí, es verdad que dicen, he escuchado muchas veces que este año a priori está todo más fácil, todo más... Pero yo diría que está todo más repartido. Cualquier equipo te planta cara, cuando sales fuera te cuesta la vida ganar, incluso en casa también. Nosotros en muchos partidos los rivales se te encierran y te cuesta la vida meter un gol. Pero al final cada año es diferente, yo ningún año lo veo más fácil que otro. Es verdad que a priori pues este año no hay rivales como el Jaén, malagueño, que se supone que son rivales que tienen que estar peleando por lo más alto. Pero como ya te he dicho, está todo más repartido. Ya estábamos viendo el Torre Perogil, que estaba prácticamente descendido. Ahora de última ha ganado 4 o 5 partidos. Cualquiera te planta cara. Habéis perdido esa primera plaza. Ganáis en Málaga ante el Palo por 0-1. Partido, fíjate, ante el colista y os lo aprieta tanto. Pincha el Mijas contra el Martos. Recuperáis esa primera plaza. ¿Cómo os sentís ahí arriba? ¿Da un poco de vértigo o queréis no pensarlo? Porque ya habíais tenido el liderato anteriormente. Sí, es que como te digo, hay que ir semana a semana porque ya lo estamos viendo lo complicado que es. Ayer mismo contra el Palo parecía que estaban ya prácticamente descendidos, pero ya sabemos lo que es aquel campo, un campo muy pequeño donde te compiten muy bien. Y bueno, es verdad que mientras estemos ahí primeros, nosotros vamos a ir domingo a domingo, ya sabemos que tenemos 4 finales súper importantes. Y nada, intentar abrir la mayor brecha posible por si tenemos cualquier pinchazo, pues que no se note. Oye, ¿cómo está el vestuario? Tenéis muchos rituales que son muy chulos en las victorias, la música y tal. ¿Cómo respira ese vestuario del Club de Fútbol Motril? La verdad que el vestuario es espectacular, es para mí uno de los vestuarios que he tenido más mejores de lo que llevo en el fútbol. Todo el mundo va a una, cada vez que ganamos lo celebramos como si hubiéramos ganado ya la liga y la verdad que eso se respira muy buen ambiente y así se nota después a la hora de competir los domingos. Es verdad que tú llegaste el año pasado al proyecto del Motril, la exigencia era máxima, sigue siéndola, pero es verdad que ¿se ha rebajado algo la tensión en cuanto a objetivo de equipo con respecto a la temporada pasada? Sí, al final las 2 temporadas el objetivo era el mismo, pero es verdad que la temporada pasada el presupuesto era muy alto para tercera división, había jugadores cobrando mucho dinero. Al final, cuando los de arriba ponen ese dinero, pues te tienen que apretar porque eso es lo que hay. Pero es verdad que este año se redució un poco el presupuesto y esa tensión que había el año pasado y esa presión desde primera hora, la verdad que ha bajado bastante. Ya eras líder del equipo o uno de los líderes del vestuario el año pasado, este año de manera clara también. ¿Cómo llevas tú esa figura, ese rol de ser uno de los líderes del proyecto? Sí, la verdad que me gusta bastante ser un líder dentro del vestuario porque al final, la veteranía y la experiencia pues te hace ayudar sobre todo a los más jóvenes, pero también tiene su pizca de presión de que, se están fijando en ti, en lo que haces, en lo que no haces, pero bueno, la verdad que me gusta. Más de 200 goles en tercera ref. Sí. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, llevo ya unos cuantos años también en la categoría, pero la verdad que año tras año pues, me han salido bien las cosas, sobre todo estos últimos años, que con la experiencia al final pues es verdad que te encuentras más cómodo. Y nada, espero seguir sumando muchos más. ¿Ha encontrado tu sitio en Motril, en este equipo? Bueno, la verdad que desde que llegué el año pasado, desde el principio, la afición, tanto la afición como la directiva, como los cuerpos técnicos que he tenido en los diferentes momentos de las 2 temporadas, la verdad que me siento como en casa y no me importaría seguir allí unos cuantos años más. Oye, ¿qué tal el míster? Porque lo hablábamos antes de arrancar. Es verdad que la decisión en el inicio de temporada sorprendía, era a lo mejor algo desconocido para el público de Granada, de la provincia de Granada, de Motril.
pero se está ganando la confianza en él a base de trabajo y evidentemente resultados. ¿Cómo es en la distancia corta? Sí, yo creo que fue una apuesta arriesgada en el sentido de que, bueno, Chu había hecho una muy buena temporada con un equipo muy humilde como el Torre Perojil, estuvo a punto de meterse en playoff, pero al final no tenía una trayectoria amplia de equipos buenos, por así decirlo, de la categoría. Entonces pues, apostó por él, un entrenador joven, y la verdad que acertaron al 100%, porque ya se ha visto los resultados que está consiguiendo, la unión que tenemos dentro del vestuario. Es un entrenador muy cercano, que habla contigo de lo que quieras, lo que necesites, y ahí están los resultados en el campo. Has hablado antes de 4 finales. ¿Cómo es de difícil no hacer cuentas? Vale, el Mijas tiene esto y esto, nosotros esto. ¿Es complicado? ¿Tú cómo lo gestionas? ¿Te prohíbes mirar el calendario o cómo lo haces? Bueno, al final lo miras porque es distinto, pero ya me ha pasado muchos años que he jugado playoff, he estado a punto de ascender como primero, y como hagas cuentas de más, al final no te sale ninguna, y yo prefiero no hacerla. Es verdad que en el vestuario, pues, otros jugadores sí comentan, pues si ganamos tal, pero yo creo que hay que ir domingo a domingo. Este domingo vamos a tener seguro un partido complicadísimo contra el Martos en casa, porque aunque sea en casa, el Martos vaya abajo, pero se está jugando la salvación. Y tenemos que ir pensando en el domingo este que nos viene, en conseguir los 3 puntos, y a partir de ahí pues ya se verá el domingo siguiente. Y es un combate, si no hay nada juego para uno, como espectador, es un combate muy bonito entre Mijas y vosotros. Ellos reciben al filial del Melilla. ¿Cómo es jugar en el Escribano? Bueno, para mí, yo se lo he dicho muchas veces a los jugadores de mi equipo, que yo creo que es una de las mejores plazas que hay en la tercera división, pues tanto por instalaciones, el campo que tenemos, entramos por las mañanas, después los domingos, pues si tienes 2.000 o 2.500 personas o 3.000 en el campo, pues eso para el jugador es espectacular. Y para mí, pues se vive el fútbol de otra manera. Se te ve tranquilo, se te ve feliz, eso se convierte en resultados. ¿Qué momento estás viviendo ahora mismo? Bueno, al final, como te he dicho, con los años, pues al final coges mucha experiencia. Es verdad que cuando eres joven, pues si no te sale un par de cosas en los partidos, pues ya te empiezas a poner nervioso, te empiezas a meter en un bucle que al final te cuesta salir de ahí cuando, por ejemplo, no haces goles en un par de partidos. Pues con eso, con los años, vas aprendiendo que tienes que estar tranquilo, que va a llegar tu momento. Es verdad que aún así los delanteros pues nos seguimos poniendo nerviosos cuando te pegan un par de partidos que no encuentras puertas, pero al final me encuentro tranquilo, cómodo, porque también me transmiten esa tranquilidad, esa confianza en mí, y eso se hace valer. Y en ese rol que decías de líder y que hablamos tuyo dentro del vestuario, ¿tienes esas conversaciones con los compañeros, con los chavales, para gestionar estos momentos de tanta presión? Sí, es verdad que soy un compañero que me cuesta, por ejemplo, exigirle a los más jóvenes o algo así, porque no soy así como los veteranos antiguos, que si te tenían que dar un collejón te lo daban. Pero es verdad que intento hablárselo bien a los chavales, intento que hagan ver las cosas que tenemos que hacer, que transmite el míster, y en ese aspecto la verdad que muy bien. Hablabas también antes de lo bueno del vestuario. ¿Es una de las recetas del éxito de este Club de Fútbol Motril? Sí, al final está claro. Cuando tú tienes un buen vestuario de buenas personas, sobre todo, porque antes de futbolistas somos personas, si tú tienes un vestuario que van todos a una, que se respetan todos, que cuando uno no le toca jugar no pone malas caras, incluso sale mejor que el que está jugando. Al final eso los domingos se nota, y por eso estamos ahí arriba, porque al final, como te he dicho, hay una liga súper competitiva, que está todo súper igualado, y al final son las cosas esas que te hacen que estés más arriba o más abajo. ¿Cuál dirías o cuál señalarías como la mayor virtud que tiene este equipo? Bueno, sobre todo lo que nos ha transmitido Chu desde el principio, que antes de jugar bien, pues tenemos que ser los que más corremos, los que vamos a la disputa más fuerte, los que tenemos que transmitir, sobre todo. A la afición tenemos que hacerle ver pues que queremos ganar como sea, y sobre todo porque siempre vamos a los partidos a ganar, que no nos conformamos cuando empatamos. El vestuario parece que hemos perdido, porque es verdad que no somos conformistas, necesitamos los 3 puntos siempre,
y yo creo que esa es la virtud de este equipo. ¿Y dónde, qué es lo que tenéis que mejorar? Queda un mes de competición. ¿Dónde dirías que está el margen de mejora de este Motril? Bueno, es verdad que lo hemos comentado muchas veces, sobre todo en ruedas de prensa del míster y eso, que al final cuando somos un equipo que tenemos mucho el balón, mucho tiempo el balón, y es verdad que nos cuesta, nos corren muchas veces a la espalda y nos hacen daño. Es verdad que es difícil de manejar eso, porque al final cuando tienes el balón tanto tiempo del partido, pues la gente de atrás pues entra en esa un poco de relajación. Y es verdad que eso nos está costando y nos está llevando a tener varias ocasiones del rival en casi todos los partidos. Es verdad que decías antes lo del calendario, las 4 finales. No sé qué se prefiere, aquí no se puede elegir, pero ¿qué se prefiere? ¿Que no se esté jugando nada el rival, que esté metido en problemas? Porque nunca sabes, ¿no? Si a lo mejor está exento de problemas, le da por jugar bien y están liberados. ¿Preferís algo ahí? Es verdad que este año, sobre todo por la competición como está y por los que bajan de segunda red, va a haber, no sabemos cuántos arrastres va a haber y todo el mundo prácticamente se está jugando algo, si no por arriba por abajo. Pero muchas veces no sabe, porque a lo mejor el que no se juega nada pues viene con esa tranquilidad de que ni para arriba ni para abajo, te hace un partidazo y por eso te digo, que no sabes nunca cómo acertar. Pero bueno, que cada uno, nosotros sabemos que tenemos que ganar sí o sí y da igual lo que se juegue el rival. Lo que sí está claro es que el Escribano responde. ¿Cómo es eso? ¿Qué mensaje le mandas a la afición? Evidentemente, tú lo has dicho antes, ¿no? Normalizar 2.000-3.000 personas en el estadio de tercera ref, ostras, sí. Es una pasada. Pero ¿qué le decís al público en este rush final de temporada? Sí, bueno, le estamos intentando hacer llamamientos de todas las maneras, porque al final, como tú dices, cuando tienes 3.000 personas en el campo, pues achuchando, parece que el balón corre a tu favor. Y pues nada, transmitirle que sigan apoyándonos como lo están haciendo, que incluso venga la más gente posible en estos 2 partidos que nos quedan ya en casa, este domingo y el último de Porcuna, y que al final vamos a conseguir el objetivo, que se animen. Qué bonito suena. ¿Te has visualizado en ese escenario? ¿Se puede controlar que no se vaya la mente a ensoñaciones de decir, ostras, hemos conseguido un ascenso? Sí, al final, como ya te digo, por suerte, por mala suerte, digamos, no he tenido muchos ascensos, siempre he estado ahí a las puertas, por unas cosas o por otras no lo he conseguido y siempre lo sueñas, porque al final es algo muy bonito que se te queda ahí para tu historia, para la historia del club, siempre va a estar tu nombre ahí y la verdad que claro que te lo imaginas, por mucho que no quieras pensar en eso, al final pues te haces tus películas. Oye, ¿y tu gente qué te dice? ¿Qué te cuenta? Siempre te vemos acompañado de tu familia, sí. Tus 2 babies, con tu mujer. ¿Qué te dice la gente de alrededor? ¿Te hablan mucho de fútbol? ¿Prefieres que no te digan nada? Sí, mi mujer y mi madre, que por suerte siempre las tengo ahí apoyándome, pues la verdad que se habla porque es inevitable y la verdad que sobre todo pues me transmiten mucho apoyo cada domingo y sobre todo pues me empujan para estos 4 últimas finales que saben que son súper importantes. ¿Pero eres muy machacón viendo fútbol, viendo lo que hacen los demás o prefieres aislar? Sí, me gusta, estoy todo el rato. De hecho, ayer pues, llegué y por la noche no tenía nada que hacer y me puse un San Pedro Torre del Mar, que no toca dentro de 2 semanas y sí me gusta ver lo que pasa. Qué bueno, sí señor. Tendremos una cita cuando esto acabe, que esperemos que sea para celebrar lo que tenéis muy cerquita, pero que todavía hay que hablarlo, que imagino que va a ser realmente bonito. Primero, eso sí, que solo existe Martos. Ahora mismo solo estamos pensando en el siguiente rival, que es el Martos, este domingo a las 12 en el Escribano Castilla. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver lo que va pasando. ¿Tienes algo preparado? ¿Alguna celebración especial? Siempre te vemos en la tuya, pero sí. ¿Tienes algún conejito en la chistera? Si quieres que te haga algo en el próximo gol, yo te lo hago sin problema. ¿Sí? Sí. Ostras, haznos lo del bar. Vale, para perfecto. Que sea pantalla de tele. Vale, eso sería... perfecto. Bueno, el siguiente gol le diremos al gran Jimmy, que lo fotografía segura. Que lo cace. Y lo graba. Ostras, eso sería la leche. Eso sí, me he portado bien que no te he dicho nada de lo del otro día en el palo. ¿Cómo lo gestionas eso? Complicado. Es verdad que era prontito, ¿no? Sí, era minuto 2, pero bueno, al final, como ya te he dicho, a los delanteros nos afecta bastante. Pero bueno, al final son cosas que pasan, para eso también están los porteros y bueno, espero poder
quitarme esa espinita este domingo. Pues si hay más de 200 ya en tercera red, no me fastidies por un penalti. Si eres el hombre gol. ¿El Granada en segunda ref disfrutará de Antonio López o esto hay que hablarlo? Yo creo que sí, si no pasa, vamos a ver, habrá que hablar con la directiva si quiere que continúe, pero la verdad que yo creo que no habrá problema. Qué lujo tenerte. Delantero, que ojalá le vayas poniendo el sellito a los 4 partidos que quedan, el tuyo de la Diana y sobre todo el ascenso que está toda la provincia con vosotros a tope porque os lo merecéis, que hay mucho trabajo detrás y nos consta. Pues así nada. que muchísima suerte, Antonio, y a por el ascenso, por el sueño. Pues muchas gracias a vosotros y espero poder celebrarlo aquí con vosotros. Te tomamos la palabra. Muchas gracias. Antonio López, el auténtico killer del Club de Fútbol Motril, el líder que se dice pronto del grupo 9 de la Tercera División Federación. Han recuperado la primera plaza, quedan 4 finales. Sí es verdad que el combate es precioso con el Mijas Las Lagunas, pero hay que terminar de ponerle la guinda al pastel y el Motril depende de sí mismo, que es lo más importante. Domingo a las 12 en el Escribano Castilla. Ahí tiene que estar todo el mundo. Lo dejamos aquí con el sabor del gol que nos sirve Antonio López y volvemos el próximo lunes con más fútbol, con más deporte, con más Granada, con más Motril y con más Área Rojiblanca aquí en 101. Estuvo Antonio Espósito en la realización. ¡Feliz semana! ¡Sed buenos! ¡Adiós!